Y bueno, amigos, para los que pensaban que de alguna manera esto iba a tener algún cambio, recuerdo que en principio o al principio de la temporada se habló mucho, chicos, de el tema este del supuesto hacker que iba a ser del Madrid, que no sé qué, aquello que tuvo cierta relevancia entre algunos subnormales en las redes sociales. Pero creo que esto era un mensaje, o sea, esto lo hicieron, yo digo que, mira, les voy a decir algo, que tal vez suene un poco a paranoia, pero para mí a este tipo lo terminan colocando de manera estratégica, esta misma gentuza, para hacer ver como que el Madrid de alguna manera iba a salir de alguna manera beneficiado, ¿no? Iba a salir beneficiado por tener ahí a un supuesto hacker que nos iba a mostrar, pues básicamente, lo que era una ayuda al Madrid. Eso es básicamente lo que nos intentaron hacer ver. Y bueno, ya se está viendo que esto era una absoluta vergüenza. Y el mensaje es claro y contundente, chicos. El Madrid, si quiere ganar la liga, va a tener que hacer el triple de lo que tengan que hacer equipos como el Atlético de Madrid o en este caso más concreto seguramente el Fútbol Club Barcelona, ¿no? Para mí ese es el mensaje contundente en estas primeras jornadas en las que, por cierto, hay que poner en situación y hay que añadir muchísimo que en este caso el Madrid pues básicamente han hecho un trabajo espectacular. Hoy a partir del minuto 32 creo que expulsan a Dinhausen. Ha hecho un trabajo excepcional, ha pues medido lo que tenía que hacer. Mira, no tengo que hacer más nada sino esperar tranquilamente y pacientemente, atacar cuando se pueda, y lo ha ejecutado a la perfección definitivamente. Pero ese no es el punto. El Madrid sí, más 3 puntos, que es lo más importante, pero lo importante va a ser esto, muchachos, la aberración que se vive fin de semana tras fin de semana en el fútbol español, y que yo creo que absolutamente a nadie le va a quedar ninguna duda. Vamos a empezar como siempre hacemos, vamos a ver la alineación que ha colocado en este caso Xabi Alonso, porque la tenemos aquí. Tal vez ha sorprendido un poco, no ha habido muchas rotaciones, ha jugado Courtois, Carvajal, Militao, Hausen, Carreras. Yo creo que el partido siguiente, que creo que ya es un partido un poco más flojo, van a haber rotaciones. Este era como el próximo partido de liga que más probablemente inconvenientes de alguna manera y muy entre comillas te iba a colocar, ¿no? Hausen, Álvaro Carreras, Tchouaméni, Dani Ceballos, Arda Güler, Brahim, Vini Jr. y Mbappé, que bueno, está hasta aquí básicamente jugando todos los minutos. Creo que al igual que jugadores como Valverde, que bueno, Valverde hoy por ejemplo estuvo en el banquillo, terminó ingresando por, bueno, me imagino que por el ajuste que ha hecho Xavi, que ha tenido que bajar a Tchouaméni al central y ha salido del pivote, ¿no? Pero bueno, sí, es el equipo que ha salido. Brahim Díaz, que está teniendo cierta participación, creo que incluso un poco más, por lo menos para este arranque de temporada que lo tuvo con Carlo Ancelotti. Creo que va a terminar siendo importante, no al nivel de un Arda Güler, por poner un ejemplo, que hoy volvió a marcar y ya suma 2 goles en este inicio de liga, pero sí que está mostrando pues básicamente una solvencia a la hora del centro del campo. Es cierto que tiene algunas cositas que bueno, tiene que corregir, es muy joven, pero me parece que es un futbolista que le está dando muchísimo al Madrid. Hoy recuerdo cuando el partido se complicaba, termina marcando un gol. Obviamente el gol es medio gol de Mbappé y el segundo es de Arda Güler. Otra que ha hecho Arda Güler, perdón, ha sido una asistencia que le pone a Fran García, quien entró ahí para ayudar, darle un poquito de ayuda donde estaba Cubo, ahí a Álvaro Carreras, que ya estaba un poco cansado. Demuestra que es un futbolista absolutamente increíble y que bueno, con confianza y yo creo que con un poquito de continuidad va a acabar dándole muchísimo a este equipo. Vamos a ver cómo es que lo gestiona este hombre Alonso cuando vuelve un futbolista como Jude Bellingham, que bueno, definitivamente va a hacer algo diferente seguramente en el 11. Pero bueno, aquí es donde viene la polémica, porque yo no quiero entrar en mucho cuento, la verdad. Les digo y les repito, viendo un poco esta imagen, muchachos, que es la de la expulsión de Dinhausen, para mí el mensaje es claro y contundente. El Real Madrid va a tener que hacer muchísimo, 3 o 4 veces más de lo que hagan sus rivales para poder ganar esta liga, que ya no se sabe, o sea, ya no haya ni qué decir para justificar de alguna manera estas acciones que se ven fin de semana tras fin de semana, porque ya no solamente la expulsión de Hausen, por ahí se están haciendo virales unas imágenes que en este mismo campo a algunos futbolistas del Barça le perdonaron la roja por acciones bastante similares, y aquí lo curioso de todo esto es que supuestamente a Hausen se le expulsa por estar allí, por ser último hombre entre comillas. Se ve claramente en la imagen que no solamente Militao está por encima o por delante de Dinhausen, sino que también está por delante del delantero de la Real Sociedad, que no recuerdo ahora mismo quién era. Y muy interesante es ver que
muy probablemente siendo Militao un futbolista absolutamente rápido, veloz y además con una capacidad de corrección importante, muy probablemente Militao hubiera llegado a ese 1 contra 1 de una manera sin hacer muchísimo más esfuerzo, ¿no? O sea, es que me parece sencillamente de locos. Y una de las cosas que me parece muy particular de esta expulsión en concreta, y sobre todo la que le pasó hace poco en la última fecha con el tema de Lamine Yamal, recuerden que expulsaron a un futbolista que tuvo una acción ahí con Lamine Yamal. Me parece muy significativo el hecho de que Lamine, cuando ha sido el tema de Lamine, y en este caso está de Hausen, en este caso Gil Manzano, que recordemos el escándalo de Mestalla, ha ido directamente a expulsarlo. Mira, no ha tenido ningún tipo de dudas. Ustedes se imaginan, por poner un ejemplo, que a Cucu Barcí le pase algo así, que haga una falta entre comillas muy parecida a esta, y que Gil Manzano o cualquier árbitro del fútbol español vaya directamente, sin ningún tipo de duda, sin ningún tipo de consulta, directamente a expulsarlo? Es que yo no acabo de verlo definitivamente. Y es llamativo, para mí es muy llamativo porque, repito, lo que lo hace más llamativo es eso, ver cómo no ha tenido ningún tipo de dudas y que siempre en este tipo de jugadas, acciones, terminan cayendo a un lado. En este caso, cuando pasó con Lamine para el Fútbol Club Barcelona a favor, y en este caso para el Real Madrid en contra. No, es que de verdad es lo llamativo, cómo han tenido esa cuestión de decir, mira, voy sin ningún tipo de dudas, lo expulso y nada. Y llamativo que él no haya pues como que de alguna manera aceptado alguna sugerencia del VAR, que es algo que también se ha hecho muchas veces. Yo pues hay algo que no tengo muy claro muchas veces, y es que hay veces que el VAR no puede intervenir, y eso es algo que hay que tener en cuenta. Yo no sé si en este caso pues no intervenía, pero me gustaría compartir este clip que nos explica un poco, muchachos, pues básicamente cómo sigue siendo el sistema absolutamente corrupto de una manera increíble. Este es Carlos Martínez, que lleva toda una vida blanqueando de alguna manera todas estas decisiones arbitrales. El VAR no iba a corregir decisiones del colegiado que pudieran ser soportadas con las imágenes. Esto es muy llamativo. Escuchen que ha dicho que el VAR no iba a corregir ninguna acciones que pudieran ser soportadas con las imágenes. Bastante particular, porque, bueno, yo no sé a qué se refiere exactamente con eso, porque, a ver, la imagen no, para mí no es tan clara, o sea, no es una expulsión tan clara para mí. Es más, ni siquiera debió haber sido expulsión. Pero bueno, yo tenía la sensación de que esto ya lo había escuchado antes, y efectivamente termino de escuchar el video y nos encontramos con esta joyita. En este caso, el VAR no actúa o no interviene porque soporta la decisión. Hijo de Enríquez Negreira, en este caso Javier Enríquez, daba estas mismas declaraciones que fueron las justificaciones de alguna manera de Carlos Martínez para la expulsión de Dean Hausen, y en ese momento en un clásico, en una situación que se vivió, ¿no? Es que, repito, muchachos, aquí hay demasiadas cosas para poder entender que de alguna manera algo está funcionando de manera incorrecta, y que seguramente haya muchísimas cosas más escondidas, aparte de lo que, por poner un ejemplo, fue en su momento el caso de Negreira, ¿no? De todos modos, ya lo sabíamos. Afortunadamente Alonso está construyendo un equipo compacto, un equipo con fortaleza mental. Y un punto muy importante para cerrar, para mí las únicas desconexiones que ha tenido el Madrid de Xabi Alonso hasta aquí ha sido tras un robo arbitral. Es decir, han tenido pocas desconexiones, pero cada vez que les pasa algo medianamente raro, que por cierto Xavi estaba furioso, es que se desconecta el equipo. No le he visto más desconexiones, más fisuras en ese aspecto, pero obviamente cuando te dan un golpe a nivel arbitral, lo normal es que termines sintiendo ahí una especie de desestabilización, ¿no? No quería hablar mucho de fútbol hoy porque me parece sencillamente aberrante, y lo importante ha sido, muchachos, que se han ganado los puntos. Además es difícil analizar un partido de fútbol después de que el minuto, más o menos en el minuto 30 y 35 te expulsan a un compañero, ¿no? Así que bueno, hoy, mañana y siempre a la Madrid, contra todo y contra todos. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video. A la Madrid y chao, chao.